Siguiente ejemplo. El perno mostrado en la figura se usará para soportar una carga de 1000 kilogramos. Evalúe los esfuerzos normales y cortantes en las partes que puedan presentar peligro de falla. Esta carga de 1000 kilogramos, entiéndase que son 1000 kilogramos fuerza. Este ejercicio lo saqué de un texto ya bastante antiguo y en ese entonces decían una carga de 1000 kilogramos. Repito, son kilogramos fuerza. Muy bien, hay que ubicar los lugares o las áreas que podrían presentar peligro de falla. Muy bien, para esto vamos a hacer distintas vistas del perno. Tengo aquí una vista lateral y vamos a analizar el perno en sí. Se le ha practicado un corte, ¿sí?, al perno, donde este valor de aquí es P igual a 1000 kilogramos fuerza. Entonces, vemos que la carga P es perpendicular al área de sección del perno. Entonces, este es un esfuerzo normal de tensión. Entonces, aquí hay primero esfuerzo por tensión en el perno. De modo que tenemos un esfuerzo normal, sigma, que es igual a la carga P sobre el área. ¿Correcto? En la figura vemos que el diámetro del perno es de medio centímetro, así que tenemos P sobre pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 como área. Reemplazamos 1000 kilogramos fuerza sobre pi por el diámetro 0,5 centímetros al cuadrado sobre 4. Ya saben, entonces 4 va en el numerador. Hacemos el cálculo. Calculadora. 1000 por 4 sobre pi por 0,5 al cuadrado. Y tenemos 5092,96. Unidades kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y como ya vimos, es una unidad técnica. Esta es nuestra primera respuesta. A continuación, vamos a ver la siguiente figura. Supongamos que la pared de apoyo que tiene el agujero sujeta la cabeza del perno tal que éste podría desprenderse del perno en sí, es decir, la cabeza del perno, logrando un agujero sobre la cabeza.
Es decir, hay un deslizamiento. Por un lado, el pasador en sí experimenta fuerzas laterales y las paredes internas de la cabeza las mismas, pero en sentido contrario. Ya que la fuerza, que es P, se ejerce de igual forma del otro lado, P también, en total, la suma de todas estas cargas internas es P, y es paralela a la superficie de contacto, es un esfuerzo por corte en la cabeza. Vamos a colocar entonces esfuerzo por corte en la cabeza del perro, en la cabeza del perro. Entonces, esfuerzo cortante es igual, repito, toda esta carga es P en realidad, P sobre el área de una especie de cilindro. Si tenemos una vista, si lográsemos, digamos, esto fuese una cinta circular, se vería más o menos así, ¿correcto? Con nuestras cargas aquí, donde esta parte de aquí sería el perímetro de la circunferencia. Perímetro. Y este lado de aquí es el espesor o grosor de la cabeza del perno. Aquí en la figura se denota acá medio centímetro. Entonces, este es el espesor, lo voy a llamar T. Y así, el esfuerzo cortante es P sobre perímetro por T. Vamos a reemplazar P sobre el perímetro es la longitud de la circunferencia. Esta es 2pi por el radio. Pero como trabajamos con el diámetro, y el diámetro, el radio es el diámetro sobre 2, se simplifica y va a quedar pi por el diámetro. Simplemente, ojo, es la longitud, no el área. Ese es el perímetro por el espesor. ¿Listo? Reemplazamos estas cantidades. 1000 kilogramos fuerza sobre pi por el diámetro. El diámetro del perno, 0,5 centímetros, y por el espesor de la cabeza, que también es 0,5 centímetros. Usamos la calculadora. 1000 sobre pi por 0,5 y por 0,5. Nos da 1273,24 redondeado, ¿no? 1273,24 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que son nuestras unidades. Tenemos nuestra segunda respuesta. Posibilidad de corte desprendiéndose la cabeza del pasador del perno. Bien, ¿quedará alguna otra posibilidad? Pues sí.
Hemos visto que se puede partir el perno, esfuerzo por tensión. Hemos visto que la cabeza y el perno se pueden separar, suponiendo que la unión entre la cabeza y el perno no sean lo suficientemente, no tenga la suficiente resistencia para soportar. Es un esfuerzo de corte, soportar el corte. Y también puede pasar que las paredes, ¿no?, de esta placa sujeten a la cabeza del perno y generen una presión, una compresión en sus puntos de unión, ¿correcto? Compresión o, mejor dicho, aplastamiento. Esto se ve aquí. Es decir, la placa sujeta a la cabeza del perno generando compresión sobre él. Así que hay un tercer caso. Esfuerzo por aplastamiento. Esfuerzo por aplastamiento. ¿Entre quién? Entre la cabeza y la placa. Nuevamente, ya que la carga es P, la pared o la placa generan P también contra la cabeza. Así que la suma de todas estas fuerzas internas no es otra cosa que P en total. La carga P de 1000 kilogramos. Entonces, es un esfuerzo, observen que es perpendicular, así que es un esfuerzo normal. También vamos a especificar de aplastamiento. Esto es igual a P sobre el área de la cabeza. Ojo que las áreas están cambiando, ¿no? ¿Cómo tenemos esa área? Pues nada, la parte que está en contacto es un área cuadrada menos el agujero, porque el agujero no está en contacto, ¿no? La placa solo está en contacto a su alrededor. Así que tenemos el área en cuestión, el área achurada. Área del cuadrado menos el área de la circunferencia. Vamos a ponerlo en símbolos. ¿Ve? Área cuadrada menos el área de la circunferencia. Esto, el área cuadrada, lado por lado, vamos a poner simplemente L cuadrado, menos el área de circunferencia que ya hemos visto que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ya que estamos trabajando con el diámetro y no con el radio. Vamos a reemplazar esfuerzo de aplastamiento, carga 1000 kilogramos, fuerza, sobre la longitud del cuadrado, 2 centímetros, 2 centímetros al cuadrado, menos la circunferencia, y que esto es pi por el diámetro, que es medio centímetro, 0,5 centímetros al cuadrado, sobre 4. Vamos a nuestra calculadora. Aquí está. 1000 sobre 2 al cuadrado menos pi por 0,5 al cuadrado sobre 4 nos da 262,91. Tenemos nuestro esfuerzo de aplastamiento, 262,91 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Tenemos nuestras tres respuestas. Esfuerzo de tensión,
5.092,96, 5.093, 1.273 por corte y por aplastamiento 262. A primera vista, el mayor esfuerzo es o va a ocurrir en el perro. ¿Para qué es importante estos tres resultados? Para diseñar adecuadamente el perno y pueda soportar en la parte del pasador, ¿no?, un esfuerzo mayor a 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado, que la unión entre la cabeza y el perno sean lo suficientemente resistentes para que soporte un esfuerzo de corte de 1.300 por lo menos kilogramos fuerza y no falle por corte, y que la cabeza del perno no se aplaste. ¿Cómo ocurre este aplastamiento? Digamos que está plano y debido a la presión se pliega la cabeza, ¿no? Se levanta la cabeza. Así que la cabeza también tiene que tener el grosor adecuado para soportar más de 262,91 kilogramos fuerza. ¿Correcto?